Hola, hola mis hermanos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Les doy a todos la más cordial bienvenida al estudio bíblico de esta semana en el libro de Génesis, particularmente en su capítulo 8. Comencemos con una oración para que el Señor bendiga su palabra y para que ésta sea de bendición, de claridad y nos dirija con algunos principios bíblicos que vamos a encontrar en ella. Los invito a orar para comenzar nuestro estudio de hoy. Señor, te agradecemos mucho por tener la posibilidad maravillosa de estudiar tu palabra en este día especial del estudio bíblico de la semana. Te pedimos, Señor, como siempre lo hacemos, que esta palabra nos sea revelada de tal forma, oh Dios, que venga directamente de tu boca a nuestro corazón y que nos haga entender no solo un trozo de la historia, no solo un trozo impactante de la historia, sino que también nos permita, oh Dios, tener una cercanía con esta realidad de tal manera que podamos hacer las traducciones o principios bíblicos que nos ayudan el día de hoy. Te agradecemos por esta lección y la empezamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a estudiar el capítulo 8 del libro de Génesis, donde vamos a obtener algunos principios generales y particulares de la palabra del Señor. Así que les pido que por favor abran sus Biblias en el capítulo 8 para que podamos dar lectura a esta palabra y enseguida podamos continuar con ella en el análisis de la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. Génesis capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la palma de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé, y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él,
todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová un olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Ya hemos orado, mis hermanos, al comienzo del estudio, así que continuamos ahora con este importante trozo de la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 8. Hay en este texto y en los anteriores varios principios que me gustaría destacar y compartir con ustedes en este día. No sabría cómo titular este capítulo, si bien podría ser un título "Cuando la tierra se seca nuevamente" o "Todo comienza de nuevo". Como quiera que sea, estamos hablando de el inicio de una nueva época sobre la tierra, en la cual Dios nuevamente restablece un pacto para continuar su amistad con el hombre a partir de Noé y de su familia. Hay varios principios en el estudio de la palabra que están desde el capítulo 6 hasta este capítulo 8. Ya sé que pasamos por el 6, pasamos por el 7 y ahora estamos en el 8. Pero los principios son tanto generales como particulares que podemos hoy día establecer a partir de esta palabra. El primer principio general que yo veo en esta palabra es que si tú agradas a Dios, Él te invita a ser parte de sus planes eternos. Lo saco del capítulo 6. Acompáñame un poquito más atrás. Y del verso 13 y 14. Dice la palabra del Señor en este texto: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Estos dos versículos, mis hermanos, me dan a mí el pie para decir que si nosotros agradamos a Dios como Noé agradó al Señor, Él nos hace parte de sus planes eternos. No sé cuán interesado estés tú en los planes eternos de Dios, pero me parece que el desafío de todo hijo del Señor es tener interés por los planes eternos de Dios y ser parte de los planes eternos de Dios. No creo que nuestras vidas solo sean para vivir, para estar y partir a su presencia sin influenciar en nuestro medio, en nuestro contexto, en nuestra familia, sino que yo creo que nosotros queremos ser parte de los planes eternos del Señor. El primer principio general que yo veo es que si tú somos obedientes a Dios y agradamos al Señor, Él nos considerará en los planes eternos que Él tiene, y nuestra vida tendrán no solo un propósito, sino que tendrán una figuración, un sentido importante en lo que son los planes del Señor. Otro tema general u otro principio general que yo obtengo de toda la historia del diluvio es que Dios nos cuida en varios aspectos: físicamente, emocionalmente, psicológicamente y espiritualmente. Es verdad que el Señor salvó la vida de Noé, de su mujer, de sus hijos y de sus nueras, y de todos los animales de pares, macho y hembra, que Él pidió a Noé que trajera a esta arca. Pero hay varios detalles en esta historia que uno puede extrapolar de la misma historia. Yo considero, mis hermanos, que el arca de Noé se convirtió
en un submarino flotante. ¿Por qué digo esto? Porque Dios le permitió o le instruyó a Noé que la hiciera de tal manera que no era igual que todos los barcos. Esta arca no tenía la posibilidad de tener ventanas, de tener una mirada al exterior. Esta arca era prácticamente cerrada completa. En la hechura del arca, ustedes recuerdan que había una ventana y una puerta. En esa puerta entraron todos y la ventana iba a ser muy importante en el capítulo 8 que estamos estudiando. Pero Dios en general preparó el arca como un gran submarino flotante. Ahora, ¿por qué digo que Dios nos cuida en estos 4 aspectos de nuestra vida? Porque lo que ocurrió fuera del arca fue absolutamente impactante. Si bien es cierto, Noé y su familia ingresaron al arca con los animales y comenzó el diluvio, yo estoy seguro que el escenario afuera del arca era un escenario absolutamente impactante, doloroso, cruel. Un escenario donde veíamos a los animales de la tierra, animales que no tenían culpa, a las aves de los aires, del cielo, y a las personas que vivían en esa época morir cruelmente bajo este diluvio. Esto sin duda, hermanos, es un impacto enorme en la vida de cualquier persona. Nosotros nos dolemos con un accidente, con una herida, con que algo le pase a alguien, nos impacta nuestra vida. Y la intención inmediata que la Biblia llama en el Nuevo Testamento el afecto natural, nos mueve como seres humanos a ayudarnos mutuamente para que podamos defendernos, apoyarnos, estar el uno con el otro. Entonces, Dios protege a Noé y a su familia para que ellos no perciban este triste y agónico espectáculo que significa el diluvio. Ellos en el interior de esta arca están en una condición de absoluta privacidad, de absoluto hermeticismo. Tanto es así que Dios cierra la puerta del arca y es Dios el que establece el inicio de este diluvio y también establece el fin del diluvio. Entonces, si Dios no cuidara físicamente, emocionalmente, psicológicamente y espiritualmente de Noé, quien es un personaje clave en esta historia, imagínense el impacto emocional para la vida de él si él sintiera, percibiera, si él sufriera en carne propia lo que estaba pasando fuera. Yo creo que él no sería capaz, como ser humano, de sobrellevar esta tremenda historia que estaba pasando afuera. Luego Dios hizo un ambiente interior protegido en esta arca que para mí es un submarino flotante y un ambiente exterior que causa la muerte de todo ser viviente conforme a la palabra del Señor. En este principio debemos entender, mis hermanos, que Dios también nos tiene a nosotros en algo así como una burbuja, que significa que el ambiente que Dios genera en nuestra vida bajo su presencia, bajo su mirada y su protección, nos impide a nosotros tomar la real dimensión de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, porque nuestra vida no sería capaz de resistir todo lo que realmente está ocurriendo. Dios tiene planes para nuestra vida, Él quiere que continuemos adelante en nuestra vida, por lo tanto, cuando hablamos de que Él nos protege, es de alguna manera una protección integral de nuestra vida. Si uno, hermano, tuviera un desequilibrio entre la vida física, la vida espiritual, la vida emocional y la vida psicológica, no podríamos servir al Señor. Para servir al Señor hay que tener un equilibrio en estos 4 aspectos de nuestra vida. Y ese equilibrio no lo podemos lograr nosotros por más que nos creamos capaces o por más que nos sintamos capacitados, porque es Dios el que tiene que mantener el equilibrio en nuestra vida integral para que podamos servir al Señor. Así que clamemos al Señor cada día. Señor, no permitas que yo pierda mi mente. No permitas que yo me descontrole por mis emociones. No permitas que yo me desvaríe psicológicamente. O no permitas que yo me enferme de tal forma que ya no pueda
tener una conciencia y un servicio a Dios adecuado. Hoy día tenemos que tener una integralidad saludable en nuestro ser entero, y esto no depende de nosotros, depende de Dios. Es decir, si el Señor, primero que nada, se agrada de nuestra vida, se agrada de nuestra obediencia y nos hace parte de sus planes, te puedo asegurar que Él te cuidará integralmente, uno por amor a nosotros, pero principalmente por amor a la obra que Dios hará a través de nosotros. Por eso que tenemos que estar siempre mirando la obra de Dios a través de nosotros. No podemos sesgarnos de que Dios lo hace solo por mí, por lo que yo soy, significo. No lo centres en ti. La historia no está centrada en ti ni para ti. Nosotros somos siervos de Dios y pertenecemos a sus planes, a sus propósitos, y lo que Él hace con nosotros tiene que ver directamente con el plan y el propósito de Dios para nuestra vida y para el cumplimiento de lo que Él quiere hacer. Otro tema importante, mis hermanos, es que cuando Dios hace un pacto con nosotros, hay tareas pequeñas y grandes. ¿De dónde saco esto? De todo el tratamiento de Dios con Noé. Es decir, en toda la historia del capítulo 6 hasta el capítulo 8, vemos que Dios hizo un pacto con Noé, le revela lo que él iba a hacer y lo hace parte de esta tarea, y le da tareas que yo llamo pequeñas, y Dios hace las tareas grandes. La tarea pequeña de Noé, aunque no parece pequeña humanamente, es obedecer a Dios, construir el arca exactamente con las dimensiones, los materiales y la arquitectura que Dios le pide que él haga. Noé en ningún momento le hace una mejora a Dios, ni le corrige a Dios, ni le dice hagámoslo de esta manera, hagámoslo de esto otro, Señor, aquí yo te puedo ayudar, yo tengo experiencia. Él sencillamente se aboca a obedecer al Señor, y Él lo hace conforme a las instrucciones del Señor, y en esto Él no se equivoca. Por lo tanto, mis hermanos, podemos decir que cuando Dios hace un pacto contigo, cuando Él te da una palabra a tu corazón, siempre hay algo que tú tienes que hacer o que yo tengo que hacer, y hay algo que Dios hará a través de nosotros para el cumplimiento de su voluntad. Lo nuestro siempre es pequeño, yo te puedo asegurar. Lo nuestro es siempre pequeño y lo de Dios es grande. A Noé le tocó construir esta arca, juntar a los animales y subir al arca para guardarse y resguardecerse en él. Y fue Dios el que cierra la puerta, fue Dios el que abre la lluvia y hace caer estas aguas del abismo hasta el punto que se llena toda la tierra varios codos sobre los montes más altos, para que se cubra la tierra y no quede ser viviente. Las grandes tareas las hace el Señor, las pequeñas tareas las haces tú, las hago yo, pero en el cumplimiento de su voluntad tenemos que hacer las pequeñas tareas. Entonces uno se hace la pregunta aquí, en este principio: ¿cuántas cosas Dios haría o quiere hacer conmigo y que no han ocurrido a causa de que mi parte pequeña no la he hecho? Muchas. Seguramente hay muchas cosas en mi parte pequeña que yo no he hecho, por lo tanto Dios no ha cumplido el plan que Él tenía perfecto, o lo haría con otra persona a causa de nuestra falta de fe, de nuestra falta de confianza y de nuestra falta de entereza o coraje para cumplir estrictamente la voluntad del Señor. Este es un principio importante que debemos sacar de esta escritura. Otro principio general que sacamos de este texto es que Dios cumple todo aquello que Él dice que hará. No importa el tiempo que pase, no importa las circunstancias que ocurran, no importa cómo se ven las cosas a tu alrededor, si el Señor ha prometido algo, Él lo hará. Y en este caso se cumplen dos cosas. La primera es que Él condenó a este mundo por su violencia, por su pecado, por todo lo que hacían lejos de Dios, y Él condenó al mundo y Él cumplió su palabra y el mundo fue exterminado. Todo ser viviente fue exterminado a raíz de este diluvio, pero la segunda parte es que Dios comienza con Noé una nueva tierra, una nueva vida, una nueva historia, con la intención
de que Dios pueda comenzar con una familia que le respetaban, que le amaban y que pudieran ser sus amigos. Aquí hay algo importante, mis hermanos, que no puedo dejar de pasar. Lo leímos nosotros en el capítulo 8, cuando ya todo está terminando. En el verso 21 dice la palabra: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. En el cumplimiento de las cosas de Dios, o en el cumplimiento de la voluntad de Dios, debemos también entender, mis hermanos, que el Señor cumple su palabra, cumple sus propósitos, pero nunca olvida el pacto que Él hizo con el hombre cuando Adán y Eva pecaron contra Dios en el huerto, y Él dijo que la simiente de la mujer, en este caso Jesucristo, pondría su pie sobre la cabeza de la simiente de la serpiente, que es Satanás. Y esto se cumple en la cruz del Calvario. Y la declaración del texto que acabamos de leer: Dios sabe que el hombre tiene una mala intención desde su juventud. Está diciendo Él: yo sé que el hombre tiene este pecado innato, original, que le mueve a hacer el mal en forma permanente, pero aún que Él está haciendo esto, aún así yo me comprometo con el hombre para que el hombre tenga amistad con Dios a partir de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que vino y entregó su vida por nosotros. Es muy importante entender que la misericordia de Dios está siempre frente a Él. Él cumple lo que dice que hará, pero su misericordia se renueva cada día, y el hombre, mientras respire, mientras tenga aliento de vida en su ser, puede volver a esa amistad con Dios a través de Jesucristo, recibiéndole, aceptándole y haciendo amistad nuevamente con el Señor. Otro principio general es que la obediencia a Dios es absoluta. No tengo que explicarlo. Noé realizó en su tiempo las cosas probablemente más absurdas que él podía hacer, porque no se veía una nube, porque no era ni época de lluvias ni lugar de lluvias, pero él no cuestionó a Dios, sino que hizo exactamente lo que Dios le pidió que él hiciera, y esto agradó al Señor. Ahora, la apuesta, si yo puedo llamarlo así, que Dios hizo en Noé, no fue una apuesta incierta. No es que Dios diga: voy a probar con este hombre a ver si él hace lo que yo digo y a ver si él construye el arca que yo le voy a indicar. No. Él primero pesa el corazón del hombre. Él primero se asegura de que aquel varón o mujer que harán su voluntad ya tienen en su corazón la premisa de obedecer a Dios y de agradar al Señor. Así que, mis hermanos, este concepto muy importante, que es la obediencia absoluta a Dios, no parte en el plan de Dios. Dios no te elige para que tú seas parte de su plan por si acaso tú le andas bien y le cumples. No, Él nos estudia previamente. Tenemos que ser meritorios del plan de Dios. Noé no fue descubierto por el Señor en la ejecución del arca, sino que antes, cuando comenzamos con la genealogía de Adán y terminamos en la historia de la vida de Noé, ahí se decía que Noé caminó con Dios. Entonces, esto que estoy diciendo yo, mi hermano, no nace en el arca. No nace en el plan de Dios de terminar con todo y empezar una nueva vida, sino que nace antes en la obediencia del hombre. ¿Qué significa? No procures agradar a Dios por un plan particular, por algo que el Señor quiere hacer contigo y tú tomas la oportunidad. No, el agradar a Dios es antes, es decir, mi vida tranquila, mi vida normal,
mi vida cotidiana debe ser agradando al Señor en forma permanente y no como una intención de obtener algo de Dios, porque Él conoce todos los corazones. Desde las ofrendas de Caín y de Abel ya hubo diferencia. La palabra del Señor habla de olor fragante, de un olor grato que percibió Dios a partir de la ofrenda y tiene que ver con el, ya lo veremos más adelante, con el altar y con el holocausto que llevó a cabo Noé cuando se acabó todo esto. Entonces, antes de que Dios te plantee cualquier plan contigo, antes ya debemos haber iniciado un caminar con Dios de tal manera que Él ya se agrade de nosotros y Él sepa que puede contar con nosotros. Hay principios particulares, y aquí ya estamos en el capítulo número 8, que quisiera compartir contigo. En los versos 1 al 3 podemos ver que en el tiempo de Dios, Él cumple aquello que Él ha prometido. Él había dicho que haría llover sobre la tierra por 40 días y 40 noches, y comienza este capítulo 8, no lo quiero leer nuevamente, diciendo que Dios se acordó de Noé, se acordó de su familia, y se acordó de los animales, y vino un viento y detuvo la lluvia, este diluvio del cielo, separó el agua y comenzó a descender el agua sobre la faz de la tierra para que la tierra volviera a su normalidad y volviera a secarse. Entonces, mis hermanos, no seamos ingenuos. Dios siempre va a cumplir aquello que Él promete, aunque demore, aunque no es el tiempo o aunque no parezca el tiempo a nosotros, el Señor lo cumplirá en su oportunidad. Esto significa que como siervos de Dios debemos aprender la obediencia y debemos aprender la paciencia. Es decir, Noé tuvo paciencia para que todo esto ocurriera. Yo creo que al interior del arca deben haber tenido lámparas porque no había ventanas, estaba todo cerrado. Como digo, un submarino tiene que haber tenido lámparas para iluminarse. Imagínense la cantidad de días que pasaron, y no solamente eso, sino que después vinieron muchos días en que esta arca flotaba hasta que finalmente descendió en los montes de Ararat, y después pasaron muchos días para que la tierra descendiera el agua y finalmente se asomaran los montes y se fuera el agua y se sacara la tierra. Todo esto significó paciencia, obediencia y paciencia de parte de Noé, que Dios premió finalmente. Pero Dios cumple todo aquello que Él ha prometido. No te engañes, Él lo dijo, Él lo hará. Otro tema importante que podemos aprender en este capítulo 8 es que ver parte del plan de Dios cumplido no nos autoriza a tomarnos el poder. Este es un tema que a mí me golpea fuertemente, porque yo espero instrucciones, creo entenderlas, y cuando veo que las cosas comienzan a andar rápidamente, tomo la pala y la picota y digo, esto se hace así, y comienzo a echarle para adelante, y a veces Dios no me acompaña con eso que estoy haciendo, porque no espero la instrucción de Dios. Y aquí Noé es un varón obediente y paciente para esperar que Dios cumpla todo lo que Él dijo que iba a hacer. Y un principio es que ver parte del plan de Dios no nos autoriza a tomarnos el plan de Dios. Sigue siendo de Él. Esto me golpea fuertemente porque la iglesia es de Jesucristo. Los hermanos son del Señor. Yo soy del Señor. Yo soy un pastor, un administrador que debo ayudar a las almas del Señor, pero no puedo tomarme el plan de Dios para hacer aquello que Dios hará o que Él quiere hacer en la obra. Y esto me obliga a ser obediente, a ser paciente y a esperar la instrucción de Dios para todo aquello que ha de ocurrir. Hay varias cosas que nos llevan a este tema. Están en el verso 6 al 12, si tú puedes echar una miradita. Primero está el cuervo que va y vuelve, va y vuelve. Está la paloma que también va y vuelve hasta que una de sus vueltas ella trae una hoja de olivo en su pico, dice la palabra del Señor, lo que significó para Noé que ya habían árboles y que él podía
decir, estamos bien, Dios está bajando las aguas, podemos volver otra vez a la tierra. Pero la Biblia habla de que Él abrió la ventana. La ventana estaba en la parte superior del arca. Por lo tanto, el abrir la ventana no permitía tener una visión de lo que estaba pasando. Solamente se podía ver el cielo, y por ese cielo se envía el cuervo, y por ese cielo se envía la paloma. Y la señal, la única señal que tenía Noé eran estas aves que iban y volvían para darle a él la lectura de lo que estaba ocurriendo. Y la palabra del Señor, habían tres cosas importantes. La primera es cuando el ave iba y volvía sin nada. Esa era la primera lectura. Esto, ninguna novedad. La segunda novedad es que la paloma va y en la tarde vuelve con una hoja de olivo en el pico, lo que le dio a entender a Noé una segunda señal, que es, ya los árboles están fuera del agua, pero no puedo saber si está totalmente seco. Están fuera del agua y estamos bien, las aguas están descendiendo, segunda. Y la tercera es que la palabra del Señor dice que en un viaje de la paloma ella ya no volvió más, lo que le dio a Noé la señal de que, bueno, entonces la paloma se instaló. ¿Qué significa? Que estamos bien en el plan de Dios. Sin embargo, a pesar de todas estas pruebas, Él no toma el control, sino que sigue siendo obediente y esperando hasta que realmente todo haya pasado, y principalmente esperando la voz de Dios para que Él salga y su familia y los animales del arca. Él no se toma el control de esto. Podemos aprender entre el verso 13 y el 16, mis hermanos, que aunque veamos señales cumplidas de parte de Dios, debemos esperar el tiempo de Dios. Aquí de nuevo volvemos al mismo. No porque uno vea algunas cosas hechas, significa que estamos listos. Ya, perfecto, esto cambió, yo me tomo el control, de aquí sigo yo para adelante. No. Quiero traer a tu pensamiento la pandemia. Hoy día se ha dado mucho que hablar y hay mucha inquietud en la hermandad. Yo lo sé. Muchos hermanos me han dicho, ¿cuándo? Pastor, ¿cuándo? Hay algunos hermanos que se han aventurado a comenzar una visita, me imagino yo, con cuidado, con mascarilla, con precaución, entre unos y otros. Cada uno toma su riesgo, cada uno toma su responsabilidad delante del Señor, pero nosotros, respecto de la iglesia, debemos saber esperar el tiempo en que Dios confirme que volveremos seguros al templo para reiniciar nuestras labores normales de la iglesia. Es decir, aquí, mis hermanos, se cumple todo lo que ha pasado con el arca. El Señor nos ha protegido, nos ha cuidado, el Señor ha llevado a su presencia a aquellos que Él quiere llevar, y a los que estamos aún aquí en la tierra, Él mantiene esa protección para que podamos servirle fielmente al Señor y podamos seguir en este plan de Dios, pero no podemos tomarnos el control y decir, ya, ahora nosotros hacemos nuestra parte. No, tranquilos, esperemos las señales de Dios para cumplir perfectamente su voluntad. Y finalmente, mis hermanos, para terminar, obedecer a Dios redunda en bendición. Hay 4 cosas en este tema importante. 1, debemos caminar con Dios. 2, debemos aprender a oír la voz de Dios. 3, debemos aprender a obedecer absolutamente y esperar en Dios. Y 4, debemos actuar conforme a sus instrucciones. ¿En qué etapa de un plan de Dios estás tú? ¿En caminar con Dios? ¿En oír su voz? ¿En obedecerle y esperar? ¿Y en actuar conforme a sus instrucciones? Recuerden, mis hermanos, que a pesar de que Noé vio, porque la palabra del Señor dice, aquí en el capítulo 8, dice, y sucedió, verso 13, que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró.
y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Primero Noé comprobó a través de la ventana que el ave ya no había vuelto, por lo tanto las señales eran de que la tierra se había secado, pero dice la palabra que esperó un tiempo y logró mirar a través de la cubierta de que la tierra se había secado, pero no dijo salgamos, estamos listos. Él, dice la palabra del Señor, que entonces habló en el 15, Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de ave, etcétera, etcétera. Es decir, claramente Noé supo esperar la instrucción de Dios para poder salir del arca en forma segura y no alocadamente. Obedecer a Dios redunda en bendición para nuestra vida. Pase lo que pase, nunca abandonemos la obediencia a Dios, porque esto traerá a la corta o a la larga una bendición para nosotros y para todos aquellos que nos rodean. No olvides este gran principio que sacamos de la palabra del Señor. Y finalmente, para ir cerrando nuestro estudio de hoy, mi hermano, tras cada obra de Dios, tras cada respuesta de Dios, tras cada trabajo de Dios para nuestra vida, debemos levantar un altar. No es que vamos a poner piedras y vamos a hacer fuego y vamos a hacer holocausto. No, no, no. Estoy diciendo que en nuestro corazón debemos marcar un hito de lo que Dios hace con nosotros y darle gracias al Señor como una ofrenda de olor fragante delante del Señor. No quiere Dios que nos olvidemos. Recordemos que cuando Josué pasó en seco por el río Jordán para tomar la tierra prometida, tomaron piedras del fondo del lecho del río y con ellas hicieron un altar al llegar a la tierra prometida. Al pisar tierra de la tierra prometida, hicieron un altar para Dios. Esto quiere decir, mis hermanos, Dios no pide que hagamos algo físico. Él pide que cada vez que reconozcamos su mano en algo de nuestra vida, seamos capaces de levantar un altar de gratitud delante de Dios y que nuestra ofrenda para Dios, que es nuestra vida, porque ¿qué le vamos a dar a Dios? Dinero no podemos. Nuestra vida en la ofrenda a Dios sea para Él un olor grato, como dice la palabra, que fue la ofrenda y el holocausto de Noé delante de Dios. Un olor grato. Esto es medular. Recuerden, Caín y Abel. Uno agradó a Dios y el otro no agradó a Dios, lo que hizo una diferencia entre ellos. Y finalmente terminó en la muerte de Abel porque Caín lo mató. Nosotros debemos procurar que la ofrenda a Dios, que es nuestra propia vida, sea un olor grato delante de Dios para que Él se agrade de nosotros. Cuando hablamos que la ofrenda es la vida, es la ofrenda más complicada. Porque un fruto puede ser el más hermoso, un animal puede ser perfecto, cualquier regalo yo lo puedo hacer perfecto, pero cuando hablo de que mi altar, mi sacrificio, mi holocausto es mi propia vida delante de Dios, estoy diciendo, es complejo para que Él se agrade de mi vida y yo sea una ofrenda de olor grato a Dios. Mi vida tiene que estar en plena sintonía con el Señor, evidentemente. Y finalmente, mis hermanos, de los versos 21 y 22, podemos deducir que a causa de nuestra fidelidad, Dios bendecirá a tus generaciones. Noé hizo todo perfecto, obedeció perfectamente. Dios se agradó de Noé y pensó, ahí termina la palabra, la leímos ya, nunca más raeré de sobre la tierra al hombre, ni volveré a hacer un diluvio como este. Y se compromete Dios que todos los días de la tierra habrá frío y calor, habrá sementera y habrá cosecha, por lo tanto la tierra producirá el fruto para mantener al hombre año tras año, año tras año. Es el compromiso de Dios a partir de la obediencia de Noé. Este principio me dice fuertemente que mi obediencia, tu obediencia delante de Dios, redundará en bendición para muchas personas que te rodean. ¿No quisieras eso, mis hermanos?
No solo que tu vida agradable a Dios sea una ofrenda al Señor que te beneficie a ti, sino que beneficie a otras personas. Yo creo que es un propósito hermoso. Primero, que nuestras vidas estén en plena sintonía con Dios, y además que nuestra vida en sintonía con Dios bendiga la vida de otras personas. Esto me parece a mí que es un propósito maravilloso y mucho más perfecto. Noé obedeció a Dios y salvó su generación para comenzar nuevamente la historia de la tierra a partir de él, de su familia y de los animales que se salvaron del diluvio. Esperamos, mis hermanos, que este capítulo 8 haya sido bueno para ti, impactante. La próxima semana nos traerá el estudio otro hermano de la iglesia, y es bueno también porque el Señor nos da distintas miradas, distintas visiones, distintas perspectivas, pero siendo la palabra del Señor, es la misma enseñanza que Dios pone en nuestro corazón. Oramos para terminar. Señor, gracias por este estudio de hoy. Gracias por tu palabra. Gracias por las enseñanzas y los principios, tanto generales como particulares, que sacamos de la Biblia. Creemos plenamente y ciertamente que tú, oh Dios, nos has guiado y que tú harás en nosotros grandes obras en este pacto que Dios hace con el hombre. Permítenos, Señor, ser de alguna manera una figura de Noé, es decir, un hombre sencillo, humilde, tremendamente obediente, que camina con Dios y que a través de él Dios hace grandes obras para la gloria de tu nombre. Te bendecimos, te adoramos en esta hora y te alabamos en el dulce y precioso nombre de Jesucristo, nuestro Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un lindo resto de semana y nos vemos el domingo en el culto de nuestra iglesia. Amén.